Y quiero invitarles, si usted tiene la Biblia ahí en su mano, que es lo más lógico, entonces quiero que vaya a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo número 2. Segunda carta a los Corintios, capítulo número 2, en el versículo número 11. Gloria a Dios. También espero que usted, pues, al estar escuchando, esté atento. Usted sabe que, pues, uno, no tenemos mucha práctica en estos medios y, pues, dos, hay veces uno supone que está todo bien, pero de pronto usted que está ya escuchando no escucha bien, no ve bien. Cualquier cosa, entonces, por favor, escribe y trataremos de corregir cualquier cosa mala que esté. Bueno, Gloria, le decía que voy a compartir la palabra de Dios, segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo número. Y el versículo dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Una vez más, quiero repetirlo. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, lo primero que quiero compartir o recordar para la mayoría de los hermanos que tenemos ya ese conocimiento, que Satanás, según enseña la Escritura, y anda como león rugiente buscando a quien devorar. Aunque hayan cristianos que tengan una diferente, porque hace tiempo escuché a algunos cristianos diciendo que Satanás ya estaba atado, que por eso debíamos descuidarnos de él, porque él ya estaba atado, porque él ya estaba vencido, porque él ya estaba por allá no sé dónde, pero en sí que estaba atado. Pero asimismo escuché a otra persona contradiciendo eso y diciendo, si Satanás está atado, entonces le dejaron una cadena muy larga porque es Satanás el que tiene el mundo en caos. Y pues la Escritura lógicamente nos muestra que debemos cuidarnos porque hay gente buscando a quien puede devorar. Y precisamente aquí estamos leyendo que no ignoramos sus maquinaciones. En algunas, bueno, habría que mirar si Satanás estuviera atado en este momento, ¿qué sustento bíblico tendríamos? Si la Biblia solamente habla en una sola parte donde él será atado, no dice que está atado, sino que en ese periodo del milenio él será atado, será. En el momento no está atado, entonces debemos tener siempre presente eso. Antes, por el contrario, la Biblia dice que hay de los moradores de la tierra en Apocalipsis capítulo 12 y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con grande ira, porque sabe que le queda poco tiempo. Entonces Satanás está suelto, anda suelto. Que estará atado, sí, como ya le dije, estará atado, pero en el periodo del milenio. Pero ahorita él anda suelto como león rugiente. Y aquí el apóstol Pablo también enseña que muchas veces él quiso ir a visitar una iglesia, él quiso ir a visitar a algunos hermanos tal vez, pero que Satanás le estorbó de alguna manera. Entonces, aunque nosotros sabemos que Satanás no es omnisciente, ni mucho menos omnipresente, no tiene nada de omnipresente ni omnisciente, pero que por medio de sus aliados o espíritus que le colaboran en su reino, pues estorba a toda hora, en todo momento. Siempre, nunca cesará, bueno, mientras que esté aquí en la tierra, de estorbar la obra de nuestro Dios. Entonces, bueno, ahí inclusive estábamos viendo impedimentos para la transmisión. No sé si es el diablo, pero él anda metido en todas partes. Versículo número 11, segunda a los Corintios, capítulo 2, versículo número 11 que acabamos de leer, dice, para que Satanás no gane ventaja sobre vosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones. El contexto de este versículo, Pablo está hablando de que existe la posibilidad de que Satanás pueda ganarnos ventaja o pueda estar sobre nosotros. En Romanos dice que mi Dios pues aplastará en breve a Satanás por estrado de nuestros pies.
Ese es el lugar que debe tener Satanás a toda hora en nuestro diario vivir. Él tiene que estar por estrado de nuestros pies, no literalmente donde el diablo lo pisamos y demás, sino que está sometido porque nosotros obedecemos al Padre, y si obedecemos a Dios, pues Satanás no tiene poder, o sea, sobre nosotros no tiene poder, no tiene autoridad, potestad. Entonces, él estaría bajo nuestros pies. Pero aquí Pablo dice que existe una posibilidad de que él pueda estar sobre la iglesia, inclusive. Dice, habla acerca de no dar lugar al diablo, para que él no gane ventaja, uniendo los dos versículos, para que él no gane ventaja. Bueno, entonces, esto es necesario que nosotros tengamos en cuenta, lo escudriñemos también. Si nos descuidamos y él sabe que le queda poco tiempo y como dice Apocalipsis, él descendió con gran ira porque sabe que le queda poco tiempo. Entonces, si nosotros ignoramos sus maquinaciones, de que él a toda hora está maquinando contra nosotros, contra la iglesia, que puede meter sus garras, sus malas intenciones en este mundo, porque Jesús habló también de que el mundo entero está bajo el poder del maligno, y se refiere al diablo también, que el príncipe de este mundo o el Dios de este siglo. Entonces no podemos ignorar sus maquinaciones, su poder, su alcance, la autoridad que Dios le ha dado, las cosas que Dios le ha dado, que le ha dado y todavía conserva de Dios. Entonces Él las va a utilizar contra todo lo que se llama Dios, contra la iglesia. Pero sabemos entonces que Dios está con nosotros. Entonces, el contexto de este versículo nos está hablando, los versículos anteriores al versículo 11, está hablando de que Pablo como que, no sé, ora allí por aquella iglesia de Corinto, pero habían pasado ciertas cosas en esa iglesia, inclusive que como que, ¿cómo se dice? Menospreciaban el apostolado del apóstol Pablo y cosas así. Habían rivalidades porque algunos, o sea, el diablo había colocado cizaña, división en la iglesia de los Corintios, entonces algunos estaban ya a favor de Pablo, pero otros no, ya otros se habían apartado. Entonces, en ese tira y afloje, ofenden a Pablo, pecan, digamos, contra Pablo, contra el apóstol, murmuran, lo normal de todos estos asuntos. Entonces el apóstol Pablo le escribe a los corintios y le dice, no hay problema, quiero que ustedes perdonen a estas personas y yo también, aunque no esté presente, yo también los voy a perdonar. Y ese es el contexto donde Pablo dice, para que Satanás no gane ventaja. Entonces, existe la posibilidad de que Satanás pueda ganar ventaja en nosotros, los cristianos, que Satanás pueda ganar ventaja ante la iglesia cristiana. ¿Qué si Dios nos puso por cabeza y no por cola? Sí, sí, pero ahí está diciendo que puede ganar ventaja si nosotros, es como en el atletismo, si nosotros nos quedamos quietos, si nosotros nos detenemos, si nosotros no seguimos las reglas de Dios, Él va a ganar ventaja. Recordemos que Él es muy astuto, más astuto que todos los animales. Bueno, pero nosotros tenemos la sabiduría de nuestro Dios. Entonces, note que es en ese contexto, en el perdonar a las personas, donde Pablo dice, o sea, porque Pablo es un hombre que dice, si era irreprensible en la ley cuando no era cristiano, el apóstol Pablo es mucho más perfecto, digámoslo así, siendo cristiano. Por eso él se atreve a decir, sean imitadores de mí como yo de Cristo. O sea, es un hombre que era irreprensible, a tanto que él dice, si me toca dejar de comer carne por no ofender a mi hermano, yo lo hago. Si me toca, lo que me toca hacer, yo lo hago con tal de ganar a otras personas para Cristo. Entonces, pero Pablo está diciendo, yo en mi perfección, en mi día, en mi caminar perfecto con Dios, hablo de que era un hombre muy cuidadoso en su caminar, en su santidad con Dios. Pero debido a eso, a ese celo que tengo de caminar en perfección con Dios, no quiero dar lugar a nada.
Por eso entonces, allá en Corintio, allá en la iglesia de Corintio, los que me hayan ofendido, desde aquí yo los perdono. Como dijo también en la primera carta, dice, estando, aunque no esté en cuerpo, pero allá presente en espíritu, el tal ya lo he juzgado y lo he entregado a Satanás. Entonces, es algo que uno puede hacer. Yo por teléfono puedo decir, bueno, yo no puedo estar allá en el lugar, pero de mi parte, cuenten con lo que sea. De mi parte, yo digo tal cosa, o yo también doy mi voto, yo también perdono a esas personas. Entonces, Pablo está diciendo, yo los perdono para no dar, para que Satanás no me gane ventaja. ¿Por qué? Porque, bueno, entonces encontramos que ese es el contexto del versículo 11, que Satanás, hermano, no podemos dejar que Satanás nos tome ventaja en ninguno, porque él no puede, tenemos que ir adelante, pero por lo general siempre nosotros vamos como que recogiéndole el reguero a él, recogiéndole el desorden a él. No, tenemos que ir adelante. Entonces, por eso Pablo dice, tenemos que perdonar. Yo le perdono a cualquier hermano en la iglesia de Corintio con tal de que Satanás no gane ventaja. Esta una doctrina, podemos decir, muy clara, muy bien estructurada en las escrituras, de que nosotros, hermanos, debemos darle a toda persona. Usted ha escuchado, Pedro dijo, Señor, ¿cuántas veces voy a perdonar a mi hermano? ¿7 veces? El Señor dijo, no, 70 veces 7. En un día, o sea, nadie peca contra su hermano 490 veces diarias. Lo que el Señor está diciendo es, usted tiene que perdonar siempre. Usted no puede quedarse sin perdonar a nadie. Cualquier persona, cualquiera que sea la ofensa, usted debe perdonar. Entonces, esa enseñanza, por ejemplo, usted la podemos ver allá en Mateo, capítulo número 18, versículo 23, donde habla de una parábola de los dos deudores. Usted, yo creo que la ha escuchado, los dos deudores, donde un hombre, el gran señor, y el señor está pidiendo cuentas. Y entonces llega alguien, le presentan a alguien que debe nada más ni nada menos que 10,000 talentos. Y entonces este hombre que debe 10,000 talentos le pide por favor a ese rey, que le suplica que por favor, mire que está pidiendo perdón, que por favor le suplica que por favor le dé tiempo, le espere. Y como no tenía con qué pagar, entonces le perdona la deuda. Y él sale, no le dice nada más, él sale. No le dice, bueno, entonces perdónele. No. Sencillamente le perdonó la deuda. Porque mire que lo que la parábola está haciendo es dando una enseñanza que todos debemos retener de la escritura. Entonces, este hombre sale que tenía una deuda de ¿cuánto? De 10,000 talentos. Tenía esa deuda y sale y antes se encuentra o después se encuentra a una persona, a otro hombre que le debe no más 100 denarios. 100 denarios. La diferencia, y entonces este hombre, ¿qué hizo? Le dijo, no, usted tiene que pagarme. Y lo cogió hasta del cuello y casi que lo ahogaba, que tenía que pagarle. Y el hombre también, ese hombre también le suplicaba a él misericordia, le suplicaba a él que lo perdonara o que le esperara y que él le pagaba. Pero no, ¿qué hizo este hombre? Lo mandó a echar a la cárcel. Entonces la gente, escuche que ahí está la enseñanza, entonces la gente se dio cuenta y lo delató delante del Señor, delante del gran rey. Entonces, al darse cuenta de esa injusticia que había cometido, porque a él le habían perdonado y él no perdonaba, entonces lo que el rey esperaba, ese rey representa a Dios, lo que el rey esperaba era que así como él le había perdonado una deuda tan grande, también él se la perdonara al otro que le debía un poquitico. Ahora, tal vez usted diga, bueno, puede ser una historia normalita. No. Esa parábola de los dos deudores representa literalmente a Dios. Si usted hace la conversión de talentos, este hombre debía 10,000 talentos. Y un talento equivalía más o menos a lo que una persona, al salario o a
sí, al salario que una persona podía devengar en 15 años. En 15 años. Un platal. Pero debía, o sea, un talento equivalía a 15 años. ¿Y cuánto debía? 10.000 talentos. Entonces, sencillo, debía nada más ni nada menos que el trabajo de 150.000 años. Está representando la eternidad, porque ¿quién puede vivir 150.000 años para pagar? Nadie. Entonces, Dios está representando que nosotros debíamos esta vida y la otra, porque la paga del pecado es muerte y nosotros no pecamos una vez. O yo no sé si usted pecó una sola vez, pero nomás si hubiera pecado una sola vez, ya es digno de la muerte eterna o de la separación de Dios para siempre. Y pecamos, yo creo que es a 10.000 veces que muestra ahí. Entonces, está representando la deuda que el hombre tenía con Dios, que no tenía en realidad cómo pagarla. En cambio, el otro que le debía nomás 100 talentos, era un talento de lo de un día, o sea, lo de 100 días de trabajo. Esto equivalía a 3 meses, póngale 3 meses larguito, más o menos. Lo de 100 días de trabajo, 3 meses larguito. O sea, este hombre sí tenía con qué pagarle al hombre, porque le puede pagar al hombre. El hombre puede disculparse, puede pedir perdón. Y bien, pero la deuda con Dios nadie la puede pagar. Absolutamente nadie la podía pagar. Entonces, estaba enseñando que así, bueno, entonces, como el rey, este hombre no perdonó a su consiervo, entonces, ¿qué hizo el rey? Lo mandó a echar a la cárcel, a vender su esposa, sus hijos, todo lo que tenía, y aún así no le abonaba. No, está porque la deuda. No podía aportar nada respecto a la deuda que tenía con Dios. Entonces, que si nosotros no perdonamos, tampoco Dios nos perdonará, porque dése cuenta que este Dios, el rey, le había perdonado los 10.000 talentos. Pero al ver que él no perdonó, el Señor revivió la deuda. Y le dijo, bueno, como usted no perdonó, entonces tampoco está perdonado. Por eso usted, cuando hablamos de la oración del Señor Jesucristo, cuando los discípulos le dicen que le enseñen a orar, y él le dice, bueno, cuando ustedes vayan a orar, digan, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los deudores, o a los que a los deudores, así como nosotros. Entonces, como nosotros no perdonamos bien, pues el Señor no es que Él no perdone bien, no, sino que Él enseña una regla, que si quiere que Dios le perdone, entonces también nosotros debemos perdonar. Ahora, la que uno tiene con Dios, a la que cualquier ofensa que una persona nos pueda hacer a nosotros. Entonces, por eso, cuando nosotros no perdonamos, aunque ese no es el tema, porque quiero es que no ignoremos las maquinaciones, pero porque es que hablo de la falta de perdón, porque esto es una puerta abierta, hermano, muy terrible, que nosotros le podemos dejar al enemigo para que él nos gane ventaja. Porque mire, usted sabe muy bien, o usted lee en las escrituras, que cuando Balaán quiso maldecir al pueblo de Dios por el dinero, por la plata que le estaba dando Balad, el rey de Zippor, hijo de Zippor, cuando Balaán quiso ganarse la plata, maldiciendo al pueblo de Dios, y no pudo, porque Dios le dijo, usted no puede maldecir lo que yo no he maldecido. Como no pudo maldecirlo, escuche, Balaán le enseñó al pueblo que nadie puede maldecir lo que Dios ha bendecido. Entonces, ¿qué hizo Balaán? Le enseñó a Balac a poner tropiezo a los hijos de Dios. ¿De qué manera? Diciéndoles, entre comillas, o sea, la Biblia no lo dice, pero, o sea, no lo dice literalmente, pero sí lo muestra, diciéndole a Balac, póngale tentación al pueblo de Dios, haga que sus mujeres los hagan fornicar.
Dios les dijo que no podían juntarlos con tinieblas. Dios les dijo que no podían judíos con extranjeros. Si ustedes logran hacer eso, ellos van a desobedecer la palabra de Dios y entonces Satanás no los va no les puede tocar. Yo no los puedo maldecir. Nadie los puede maldecir porque son el tesoro del Señor. Son la niña de los ojos de Dios. Pero el Señor dice que si ellos desobedecen, entonces ahí Dios mismo los castiga. ¿Y cómo Dios los castiga? Bueno, Dios castiga de muchas maneras. Los inconversos saben más de nosotros que nosotros de eso. Porque ellos dicen, Dios no castiga ni con rejo ni con palo, pero que si castiga, castiga. O sea, Dios castiga de muchas, bueno, de muchas maneras. Por ejemplo, a Jezabel. A Jezabel le dice, tiempo le he dado para que se arrepienta, y si no, te postraré en cama. Es una forma, en algunos, por eso dice Apocalipsis, Corintios 11, que participan de la cena indignamente, por eso hay muchos enfermos, debilitados y algunos mueren también. Entonces hay muchas formas en las que Dios corrige, inclusive muchas veces Dios entrega a su pueblo en manos del enemigo para que, así como lo hizo con Job, para que el enemigo haga algo. Por eso dice ahí en el Mateo 12, 18, 23, donde encontramos la parábola de los dos deudores, dice, lo entregará a los verdugos. Y esos verdugos, aunque usted no lo crea, significan los torturadores, que yo diría que son espíritus inmundos, que son permitidos por Dios para que vengan y torturen a la gente. Después le hablo de eso, porque la vez pasada estuve tocando un poquitico acerca de eso, donde bueno, hay veces nosotros malinterpretamos la autoridad que tenemos sobre los demonios cuando vemos cómo muchos versículos muestran de que ellos son puestos como torturadores. Escuche bien, como torturadores, porque ellos no se salieron del plan de Dios. O sea, no que fuera la voluntad perfecta de Dios que ellos pecaron. No. Que en la soberanía de Dios estaba incluido en la ciencia de Dios, estaba previsto tanto los pecados de los ángeles como inclusive nuestras oraciones. Dios incluyó en su perfecta voluntad esas dos cosas también. O sea, ni Satanás se salió del plan de Dios, ni entonces dejamos de orar porque ya sabemos cuál es la voluntad de Dios. No, las dos cosas están incluidas en el plan perfecto de nuestro Dios. Bueno, para no salirme más del tema, entonces, no perdonar a las personas, sea cual sea un consiervo, sea un siervo suyo, sea una autoridad suya, la persona que sea. La Biblia no dice, es que usted, o tal vez usted interprete mal, porque puede que usted diga, no, pero Pedro dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Entonces solamente esa palabra aplica para mi hermano. No, aquí la Biblia dice también en esta parábola que él se encontró a su consiervo, pero ese consiervo era muy inferior a él. Porque ¿quién tenía para pagar o para endeudarse 10,000 talentos? Y este hombre quiere decir que este hombre era muy rico, en cambio el otro era una persona que debía muy poco, o no tenía la capacidad de endeudamiento como él. Era una persona más pobre. Entonces no interesa, porque tal vez usted diga, no es que Julano de tal, no es que yo perdono a mi familia únicamente, no es que yo perdono a los hermanos, que yo perdono, no. Venga, espere. Es perdonar. Porque Dios no perdonó únicamente a Israel. Dios no perdonó únicamente a los que nos arrepentimos. Cuando Jesús estaba en la cruz, no dijo Padre a los hermanos judíos. Padre, perdona a los que van a convertirse o van a entrar a la iglesia de aquí al mundo. Yo puedo perdonar los que usted cometa contra mí, yo los puedo perdonar. Usted puede perdonarme los que yo cometa contra usted y espero nunca hacerlo. Usted puede cometer pecados contra otras personas y las personas lo pueden perdonar y a usted puede perdonar todo lo que hagan contra usted. Pero usted no puede ir a perdonar. ¿Qué tal alguien lo ofende a usted y viene y me pide perdón a mí? Y yo digo, sí, tranquilo, pero yo le perdono lo que usted hizo contra la persona. No se puede. Y menos contra Dios. Entonces nadie puede perdonar los pecados. Sí, uno puede perdonar. O la eternidad en la condenación. Solamente por eso. Por eso Pablo dice que Satanás no me gane ventaja. ¿Por qué? Porque recordemos que en Apocalipsis 12
Satanás es el acusador de vuestros hermanos. O sea, el Satanás es el acusador. Entonces él va a acusar a alguien si no perdona las ofensas. Bueno, hay más versículos ahí. Encontramos, por ejemplo, cuando el Señor le dice, mire, cuando usted vaya ante un tribunal, ante los magistrados, procura por el camino ponerse en paz o reconciliarse con su adversario. Porque una vez esté delante de la autoridad, ya no se pueden arreglar las cosas. Entonces, también habla del perdón. O sea, que si una persona tiene a alguien con otra, antes de ir al juicio, arreglen las cosas por el camino. Perdónense. Listo. Eso. Y luego en Efesios la palabra de Dios también dice, 4, 26 y 27, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Entonces dice esta introducción para el versículo 11 que leímos. ¿Por qué? Porque todas las puertas en nuestras vidas deben estar cerradas para que Satanás no gane ventaja. O sea, Pablo menciona esa, que de pronto le pudiera pasar, porque vuelvo y repito, Pablo fue un hombre muy, muy estricto en guardar la palabra de Dios. A tal punto, como ya lo dije antes, a tal punto que él decía, si me toca no comer carne, por causa de mi hermano, que es débil en la fe o lo que sea, si me toca no comer carne, no como. En cambio, ¿qué dice uno? No, a mí qué me importa, allá el hermano, él verá qué hace, él verá si sí o si no, allá él, no. No porque la Biblia dice que nosotros no podemos ser piedra de tropiezo a nuestro hermano. Puede que él sea más débil en la fe. Bueno, hay cosas que no entendemos, pero hermano, bueno, dejémoslo hasta ahí porque me salgo del tema. Pero entonces el Señor quiere que nosotros perdonemos. Entonces ya cerramos este capítulo acá, como esa puede ser una puerta abierta que nosotros los cristianos, a diferencia de Pablo, nosotros los cristianos podemos dejarle abierta al enemigo la falta de perdón, el ser duro de corazón para perdonar. No, hermano, si ¿usted cree que a mí no me duele cuando me ofenden también? Claro que sí, pero yo le echo tierra a eso, ya digo, gloria a Dios, y ya, o lloro y ya, ¿sí? Entonces, es cuestión, como dice la Escritura también, de echar toda carga sobre el Señor, ¿sí? Echar toda carga sobre nuestro Dios. Bueno, ahora, que Satanás no gane ventaja, entonces hay que cerrarle todas las puertas al enemigo. Sabemos que las puertas que el enemigo pueda tener abiertas en nosotros se llama la desobediencia a cualquier mandamiento de Dios. Él conoce las escrituras. Satanás no es Dios, pero él conoce las escrituras. La Biblia, lo que está en la Biblia, no, sino que él conoce. Recordemos que Él estuvo arriba y Él sabe las normas del reino de los cielos. Mire, Jesús dice que cuando se acuerda que estuvo aquí en la tierra, entonces Jesús en una ocasión entraba a un lugar y habían demonios en esas personas y los demonios gritaban y decían, Señor, sabemos quién eres, has venido a atormentarnos antes de ti. Padre, lo hago. Entonces, los demonios saben cómo son las normas en el cielo, cómo son las reglas, qué es el evangelio en el cielo, qué es lo que quiere que Dios quiere que nosotros hagamos, porque nosotros vamos a vivir con el Señor para siempre. Entonces, por eso vino a traernos las normas del reino de los cielos. Entonces, Satanás sabe que la falta de perdón es muy delicada. ¿Sabe por qué, hermano? ¿Y por qué es lo más grave de la falta de perdón? No es tal vez que algunos cuerpos se enferman o que se llenan de odio, de resentimiento, de amargura, todas esas cositas, sino que cuando yo no perdono, el enemigo me hace creer que yo soy más que Dios, porque Dios perdona las ofensas grandes y pequeñas, y yo soy más que Dios porque cuando se me da la gana no perdono. Y ofensas pequeñas. Lo que pasa es que usted hay veces, y yo, hay veces nos volvemos sensibles, entonces no nos mira y entonces ya creemos que es una gran ofensa. No. Sencillamente, para poder avanzar, entonces sencillamente perdonemos. Punto. Y guardemos nuestro corazón, sobre todo de esas cosas, para que Satanás no gane ventaja. Bueno, bien. Entonces, me surgió una pregunta esta tarde, por eso estoy compartiendo esto. Y es, ¿qué está haciendo Dios en este momento?
sea, no que ya estaba un poquito oscuro, entonces ya arriba en el cielo también de pronto apagan la luz o ya empiezan de pronto a acostarse a dormir todo el mundo. No, no, no. Entonces, ¿qué está haciendo Dios? Esa pregunta es, o sea, me refiero, vienen dos preguntas ahí. ¿Qué está haciendo Dios? Pero también, ¿qué está haciendo Satanás en este momento? Entonces, por las escrituras nosotros sabemos muy bien que Dios prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que Dios prometió estar en nosotros en los momentos buenos y en los momentos malos. ¿Estamos de acuerdo? O sea, eso lo sabemos nosotros por las escrituras. Y si usted de pronto no es cristiano y escucha el mensaje, sepa que Dios promete eso, que estar con los suyos, estar con los que temen. Alguien dijo que cuando habla acerca del que habita bajo el abrigo del Altísimo, es que el que está con Dios, Dios siempre lo va a guardar, Dios siempre lo va a cuidar. Entonces, si nosotros somos temerosos de Dios, entonces Dios siempre nos va a guardar, Dios siempre nos va. Entonces, Dios prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él prometió que iba a poner ángeles alrededor de nosotros. Él prometió que no iba a haber justo desamparado ni su descendencia que mendiga pan. Él permitió, o prometió también, perdón, prometió que iba a estar con nosotros cuando pasemos por las aguas, cuando pasemos por el fuego. Él prometió estar con nosotros. Así como cuando echaron a Sadrach, Mesach y Abednego al horno de fuego, calentado 7 veces más que de costumbre. Y luego vemos al rey diciendo al otro día por la mañana, que yo no sé por qué la ventana, o no sé, pero él ve por la ventana, se asoma por la ventanita del horno y dice, venga, ¿cuántos fue que ustedes echaron al horno? 3. Y entonces yo, ¿por qué veo 4? Y el cuarto es semejante a... ¿A quién estaba viendo? Al mismo de Mateo 28:20. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Era el mismo Señor Jesucristo, porque es semejante al Altísimo. Bueno, dejo ahí. Es semejante al Altísimo, se refiere que prometió estar siempre con los suyos, nunca dejarlos, nunca desampararlos. Entonces, el hecho de que Dios esté conmigo no quiere decir que no me va a pasar nada. No quiere decir que no vaya a pasar por pruebas. No quiere decir que no vaya a pasar dificultades. No quiere decir que tal vez no voy a ser tentado. No, por el contrario. Por el contrario. Porque en eso Dios es glorificado. Cuando usted dice, mire, me vino una prueba sobrehumana, pero Dios me da fuerzas, me pasó esto, pero Dios me libró. ¿Sí? Entonces es necesario que todas estas cosas pasen, pero aparte de eso, pues Dios, y usted tiene que leerlo despacio en las escrituras, cuando la escritura dice, por ahora para el último tiempo, y se le permitió hacer guerra contra a la bestia, hacer guerra contra los santos y decir, y vencerlos. Ahí usted puede decir, no, los santos son los judíos, los santos, no, 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 no. Los santos, usted sabe muy bien que la palabra santo significa una persona que se ha apartado del pecado para apartarse para Dios. Y los que se han apartado del pecado no son los judíos. Los que se han apartado del pecado son la iglesia. La iglesia. Entonces se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Pero no fue que el diablo nos venció, fue que Dios le permitió. Como cuando Satanás va allá a acusar a Job delante de Dios y le dijo, no, quítale todo lo que sea y dirá que él maldice contra ti, en tu misma cara, en tu misma presencia. Y Dios le dice, ve, o sea, le da permiso, pero no le toque su vida. ¿Se da cuenta? Eso es la voluntad permisiva, de lo que se llama la voluntad permisiva de nuestro Dios. Entonces, nosotros sabemos con las escrituras qué está haciendo Dios, ¿sí? Y dice por ahí el profeta, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice la Biblia que estas leves tribulaciones que estamos pasando, ¿y por qué dice leve? Compare esto que estamos pasando, hermano, compárelo con la Inquisición, compárenlo con las famosas guerras santas.
Compárelos con sí, la exterminación de los judíos o el cautiverio a Babilonia, la esclavitud en Egipto que pasó el pueblo de Israel. Hermanos, esto que estamos pasando, no, es como cuando la gente dice, es que el infierno es en esta tierra. No, un infierno donde podemos pasarla bien, disfrutar, tener alegría, reír. No, 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 la gente no sabe. El infierno ni se lo imagina. Bueno, entonces, hermanos, sabemos de que Dios está obrando, como dice la canción, que aunque no podamos verlo, pero sabemos de que Dios está obrando. Que aunque sintamos, porque yo creo que hay hermanos que se sienten solos, el pastor no me llama, tras de que no me llamaba antes, no me visitaba antes y ahorita sí que menos. Pero bueno, de cuenta que estoy yendo a su casa todos los días. Eh, y si no lo hago, por ejemplo, ayer que no estuve, pero usted ve ahí una grabación del domingo y ahí usted me ve en la grabación. Entonces, bueno, puede ser que usted se sienta o esté pensando, hermano, ¿por qué? Porque, no sé, ayer en el grupo mandé el link también de la película Contagio. Y esto es lo que hoy está pasando. Es todo lo que estamos viendo exactamente hoy. Lo del virus, cómo era el contagio, lo mismo, lo mismo. Al tocarse, al llevarse las manos a la cara, lo mismo. Esto ya estaba anunciado. Esto ya se sabía. Solo que nosotros ignoramos sus maquinaciones. Escuche. Por eso la segunda pregunta es más importante. Bueno, es de más cuidado, no más importante. La primera es, ¿qué está haciendo Dios? Entonces las escrituras nos responden, porque la escritura sí es clara, que Dios está obrando, que Dios tiene gente a favor de nosotros, no nos va a dejar, no nos va a desamparar, que Dios, eh, aunque, dice Salmo 46, aunque esto se ponga peor y el monte se traslade al corazón de la mar, Dios estará con nosotros. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Eso lo tenemos claro. Y espero, hermano, que usted y yo tengamos eso claro. Pero nos surge la segunda pregunta, que es donde la Biblia no nos da los detalles, porque no ignoramos sus maquinaciones. En Proverbios habla, hermano, de personas que no pueden dormir si no están maquinando hacer el mal. Entonces, si hay personas que no pueden dormir si no están maquinando qué mal hacer, cómo fregar a los demás, cómo dañar a los demás, ¿qué no estará haciendo Satanás, que él es espíritu también? O sea, no espíritu, sino que también es un espíritu que no se cansa, me refiero que no se cansa, que no duerme, que no se le olvidan las cosas. No es como uno que de pronto uno tiene un plan a largo plazo, o en familia se hace un plan y al mes de enero, febrero, ay, se le olvidó la meta que tenía, se le olvidó el propósito que tenía. En cambio, Satanás no, él sabe muy bien que él se levantará contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. O sea, siempre tiene presente que su enemigo es la iglesia, que el único que le puede poner el pie encima a esa serpiente es la iglesia, que las puertas del Hades pueden hacer lo que se les dé la gana, pero si la iglesia se lo permite, porque las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia del Señor. Entonces, Dios le dio el poder a nosotros, a la iglesia de nuestro Señor. Entonces, no podemos ignorar, hermanos, sus maquinaciones. Por eso yo quiero que reflexione usted un poquitico en este momento. Esto sucedió de imprevisto. Esto no nos lo hace. Ayer hablando con unas hermanas, hoy también hablando con otra persona, me decía, no, yo vi las dos películas y yo vi esta y esta y veo el tráiler ese y es exacto, todo esto ya estaba visto, pero ¿quién se previno? ¿Quién se imaginaba que esas películas, en cierta manera, era lo que la Biblia dice, que no hay nada oculto debajo del sol o debajo del cielo que Dios no lo manifieste? Escuche, que Dios no lo manifieste. Tal vez la gente, el diablo puede tener sus planes, pero Dios se los saca a la luz. Lo que pasa es que nosotros nos volvemos, bueno, ignoramos las maquinaciones del diablo y entonces
se nos olvida de que Él siempre está pensando, maquinando. Es como cuando los romanos, en los tiempos de la tortura, de la Inquisición, se inventaban tantos males para causar dolor al ser humano. Cosas, cosas increíbles, cosas que a uno no se le pasa por la cabeza, esta gente se las inventaba. Entonces, si eso lo hace un hombre, ¿cómo se vendrá el diablo contra la iglesia? ¿Qué no pensará? Y hará hasta donde Dios le permita. Por eso es necesario que en este tiempo miremos, nos leamos Apocalipsis, nos leamos los libros proféticos, nos leamos las señales del fin, despacio, con cuidadito, que por un momento nos quitemos esos conceptos que ya tenemos predeterminados en nuestra cabeza y podamos leer las escrituras nuevamente en la presencia de Dios, sin afanes, con tiempo, y decirle, Señor, bueno, aquí qué es, y esto por qué, y esto por aquí, y esto por allá, y le aseguro que Dios le va a preparar para lo que venga. Entonces, si esta situación, hermanos, si este aislamiento a todo el mundo, a toda persona, a la iglesia, a los inconversos, pero yo creo que la que más se sorprendió fue la iglesia, que somos los que tenemos la luz para andar en este mundo y nos cogió a oscuras. Gente que no tenemos, o no sé, pero creo que muchos no teníamos un ahorro, no teníamos, no mercamos para el mes. Cosas así, o sea que tal vez vivimos del diario y bueno, bregando, como dicen, ¿cómo es? Eh, algo así, andamos de esa manera. Entonces, ¿qué hacemos? Y de momento, como quedaron, quedaron. O sea, como quedaron y donde quedaron, quedaron. Y luego vienen, bueno, que el tema del virus, que ahora toca más fuerte, entonces van a haber medidas más fuertes, y entonces todo el mundo en su casa, ¿y qué va a hacer? Venga, pero usted ve la gente hablando de que van a dar ayuda, y efectivamente van a dar ayudas, que van a mirar cómo solivianan las cargas a los de la vida, pero la solución, o sea, pero no van a solucionar el problema. Y no estoy hablando mal de ellos, no, gloria a Dios, que Dios los use y ojalá haya para todos. Pero el problema no se va a solucionar. Esto es un problema grandísimo, gigante. Esto hace parte también, miren, nosotros a veces ignoramos, pero acuérdese que hubo una crisis económica mundial en el 2008. Y por ese tiempo a Bethesda vino un profeta y profetizó que ahorráramos porque precisamente en 10 años venía otra. Y los analistas del mundo dijeron que para el 2018 había nuevamente otra crisis mundial. Y empezó, porque para este tiempo nos subieron el IVA al 19 y ahí empezó la crisis económica en Colombia. Uno no se da cuenta, pero la gente ha venido sintiendo eso. Luego subieron otros 2 o 3 impuestos más, cuando habían dicho que no iban a subir más los impuestos. Entonces la economía de Colombia empezó a sentirse. Y esto va a traer un problema económico a Colombia y al mundo fuertísimos, fuertísimo. Tal vez, no sé, hermanos, pero tal vez, ejemplo, supongamos que el presidente, supongamos que el presidente empiece a dar comida y gloria a Dios que tengamos mercados todos, gloria a Dios, oramos por el presidente y que así sea. Pero que pase, no sé, pase esta pandemia, entre comillas, y digan, se quedaron debiendo tantos billones de pesos. Nos toca vender el Amazonas, la Orinoquía, y eso no es la solución del problema. Entonces la crisis económica viene. Ahora, hermano, no para asustarlo. No. Nuestro corazón está confiado en el Señor. Pero,
¿qué si nos la alargan a 2 meses más? ¿Tiene usted plata ahorrada? ¿Tiene usted mercado para 2 meses más? Y aunque pudiera hacerlo, endeudándose dentro de 4 meses que esto pase o llegase a pasar, estos 4 meses generan un vacío, un hueco terrible. Problemas, o sea, duros, hermano. Y esto puede pasar. Me acuerdo, hermano, cuando se refirió la alcaldesa de Bogotá por primera vez. Digo, no nos hagamos a la idea de que esto va a pasar rápido. Mínimo esto dura todo el año, dijo ella. Y ustedes saben que arriba el viento sopla más duro. Y hay informaciones, bueno. Luego salió, después de unos días, habló el ministro de Salud. Y cuando el presidente le dio la palabra, lo primero que él dijo fue, bueno, yo quiero dejar algo bien claro a todos los colombianos. Y es que esto no va a durar, o sea, que esto no se va a solucionar en 2 o en 3 meses. Quiero dejar eso bien claro. Y empezó a hablar del resto. Entonces, hermanos, ¿qué está maquinando el diablo? Es la pregunta que quiero que usted y yo, o sea, con la que nos quedemos esta noche, después de este mensaje, es ¿qué está maquinando Satanás? Porque la cuestión, así como la película, el tráiler que le mandé, ay, sí, esto ya estaba anunciado, ay, sí, esto ya, ay, mire, igualito, esto ya lo iban a hacer. Ese no es el tema. Nosotros tenemos que ir adelante y no atrás. Así como ellos hacen, o las personas, o el gobierno, o lo que sea, se hace un plan de contingencia. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Y hacen, si usted escuchó la predicación del domingo, hablan de una agenda o sea, que planearon a 15 años, o sea, ahorita para el 2030, y que tiene que estar vigente en el mundo, y que tiene que hacerse, y que habrán sanciones para el país que no se alinee a esa agenda. ¿Cómo ellos se programan a 15 años? Manejando el mundo, invirtiendo toda la plata que se necesite para hacer eso. Y nosotros sí debemos orar, amados hermanos. Pero ¿dónde está el actuar? Muchos hermanos, perdónenme las palabras o la expresión santanderiana, se echan a las petacas. No estamos viendo lo que está pasando. Estamos mirando es cómo la pasamos. Pero no estamos viendo lo que está pasando. Mire, hermano, esto es más espiritual que físico. Porque se cuenta de personas que se contaminan de eso, la mayoría, creo que un 80% se sanan, o más, creo que es. Pero un gran porcentaje de las personas se recuperan. Y no estoy diciendo que no tengamos cuidado, sino que es más espiritual que físico. O sea, el diablo, ejemplo, está probando. A ver nosotros qué hacemos. ¿Cuántos desconfían de Dios? ¿Cuántos dejan de orar? ¿Cuántos se van a volver ociosos? Porque yo le colocaba el ejemplo como una mujer, una cristiana, cuando está embarazada, el mes 8 y el mes 9, pues ella no puede orar, no puede ayunar. Bueno, orar sí, pero no puede orar de la misma manera, ya no puede arrollarse, ya no puede tener tanto movimiento. Entonces, mes 8, y que otras empiezan desde el mes sexto. Pero hablemos del mes 8, el mes 9, luego vienen los 2 meses de cuarentena también, de dieta. Entonces, la vida espiritual de esta mujer embarazada, de esta cristiana embarazada se baja. Cuando ella va a levantar otra vez cabeza, no, ya está habituada a orar un tris, así, y se queda ahí. Si nosotros en estos 4 meses, iglesia, nos dejamos como la mujer embarazada, como la cristiana embarazada, empezamos a orar poquitico, a no levantarnos, a no hacer nada, a no ayunar,
a no buscar de Dios. Cuando pasen estos 4 meses, habrá un problema peor, hablando espiritualmente y para la iglesia, habrá un problema peor que el virus. ¿Por qué? Porque lo único que nos salva a nosotros es el clamor. Acuérdense, hermanos, cuando la Biblia habla de la parábola de las 10 vírgenes, uno dice, sí, y es una enseñanza bonita. Uno dice, sí, hay que ser como estas 10 vírgenes, como estas 5 sensatas que tuvieron aceite. Pero me gustó hace años algo que noté allí, un detalle allí en esas 10 vírgenes. La Biblia dice que cuando estas tenían aceite, sí, estas fueron muy prudentes porque tenían aceite. Y estas fueron... Y entonces siempre hemos visto la parábola así, y las prudentes. Y felicitamos a las prudentes, pero se nos olvida un detalle, nos pasa un detalle por alto. Y es que cuando de momento las 10 se quedaron dormidas, las insensatas se quedaron dormidas, las prudentes también se quedaron dormidas. ¿De qué les sirvió a las prudentes tener aceite? Sí, Gloria. Entonces, pastor, ¿qué pasa con la enseñanza? No, la enseñanza es correcta, porque ellas hicieron lo que tenían que hacer. Pero ¿qué pasa? Que en el momento menos pensado, en el momento donde ellas debían estar más despiertas porque ya venía su Señor, ¿qué era lo que estaban aguardando? Estaban esperando era que su Señor viniera, no estaban esperando que llegara a las 12 de la noche. Estaban esperando era que su Señor viniera y ellas tenían que estar, aparte de ser prudentes con aceite, debían estar despiertas. Pero cuando, ¿qué pasó? Las 10 estaban dormidas. ¿Qué las salvó? Ay, la misericordia de Dios. No, la salvó porque hubo un clamor de medianoche. Entonces yo le digo, hermano, no es tiempo de quedarnos cruzados. No ignoremos las maquinaciones del diablo. Usted dice que esto es un susto que el enemigo quiere pegarnos. Así como cuando uno dice, miren, en este mundo o es de Dios o es del diablo. Todo lo que pasa o es de Dios o es del diablo. Por ejemplo, la fama. O Dios lo colocó allá o el diablo lo puso allá. Lo mismo pasa, esto que está pasando, o es de Dios o es del enemigo. Entonces, Dios es soberano, pero no ignoremos las maquinaciones del diablo. Y hermano, ¿qué está maquinando? Le dije que esta va a ser la pregunta con la que nos vamos a quedar esta noche. ¿Qué está maquinando el diablo contra la iglesia? Esto es, hermano, como cuando usted en una partida de ajedrez y usted le canta jaque al rey. Mucho, pero lo poquito que hago yo, mi mentalidad, yo creo que así es. Cuando se le hace jaque al rey, hermano, hay que seguirlo hackeando y hackeando y hackeando hasta matarlo. Entonces yo pienso que el enemigo de la misma manera está hackeando la iglesia y no dejará de hackearla. Y no dejará de hackearla hasta que esto se acabe. Entonces yo creo, hermano, que hoy sí que estamos en jaque y que tenemos que hacer una jugada maestra. Y ahí es donde yo invito a la iglesia a que nos apartemos con Dios, o sea, le saquemos tiempo a Dios. Que, hermano, si usted se levanta en la madrugada, se despierta en la madrugada, no crea que Dios lo levantó para que vaya al baño únicamente. Póngase a orar. Al fin y al cabo, mañana no tiene que madrugar mucho, pero póngase a orar, póngase a clamar. Hermano, que si le viene a su corazón a ayunar, hágalo. Y así no le viniera, hermano, si tiene la oportunidad o puede hacerlo, hágalo, hermano, hágalo. Es tiempo, mire, no nos va a salvar el aceite, porque os diga que le sirve a los superungidos. Aceite, ¿no? ¿Cuánta gente, cuántas iglesias que nosotros tenemos la unción y la unción y la unción y la unción todos los días? Pero diga qué pueden hacer con esa unción. Sí, gloria a Dios, ahí la tenemos, vírgenes prudentes. Pero el clamor a medianoche es lo único que nos va a salvar. Fue lo que salvó a esas 5 vírgenes. No fue el aceite, fue el clamor. Porque en el clamor pedimos por nosotros, pedimos por los demás, pedimos misericordia. En el clamor, es como cuando uno se está ahogando. Uno trata hasta de cogerse del pelo. Uno trata de echarle mano a lo que sea para no dejarse ahogar.
En el clamor es lo mismo. Señor, ¿y qué voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer? Y Padre, glorifícate. Señor, ábreme los ojos. Señor, ábreme los sentidos. Yo tengo que ver, yo tengo que entender. Entonces, hermanos, quiero dejarles esa pregunta. No ignoremos, o Pablo dijo, porque no ignoramos sus maquinaciones. O sea, Pablo de la presentida de que si él no perdonaba a los hermanitos de Corintio, o Satanás venía contra Pablo, o hasta podía matar a los hermanos. Porque es en ese mismo contexto, si usted lee cuando vimos en Mateo, cuando usted ve la parábola de los dos deudores, si usted lee un poquitico atrás, es cuando está hablando acerca del perdón. ¿Hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano? En ese contexto, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Es donde Jesús le dice, y de digo, que todo lo que será atado en los cielos. O sea, porque habla de retener los pecados de las personas que cometían contra las otras personas. De ahí donde el catolicismo sacó el perdonar los pecados. Pero bueno, no es ese el tema. Pero es que el enemigo, si yo no perdono a esa persona, el diablo o puede trabajar contra mí o puede trabajar contra mi hermano. Entonces, cuando yo perdono a esa persona, lo desato, digamos, en cierta manera, lo desato, no que digo lo desato, sino con mi perdonar yo desato a esa persona. Con mi perdonar yo le cierro la puerta al diablo. O sea, el diablo no puede decir, es que yo así como cuando peleó por el cuerpo de Moisés. ¿A él qué le importaba? Pero lo peleó y se fue por el cuerpo de Moisés. Entonces, si no puede contra mí, es como en Apocalipsis 12 cuando él se fue a hacer guerra contra los judíos y contra la mujer. Cuando no pudo, se vino contra el río que ayudó a la mujer, que es la iglesia. Entonces, como no pudo destruir a Israel, entonces quiere destruir la iglesia. Entonces, si yo no perdono, entonces, o Satanás se viene contra mí o se viene contra otra persona. Entonces, eso hay que mirarlo también. Bueno, mis hermanos, que Dios les siga ministrando, que Dios les siga bendiciendo. Si tiene que perdonar a alguien, hermano, perdónelo, perdonémoslo. Como dice la canción de Héctor Moyano, cuando habla de las Torres Gemelas, dice que Dios perdone al culpable que organizó aquel evento. Entonces, hermanos, perdonemos. Y dos, no ignoremos las maquinaciones del diablo. Apocalipsis 12:12, él sabe que le queda poco tiempo. En cambio, la iglesia no cree que le queda poco tiempo. Aún viendo lo que estamos viendo, ella cree que no le queda poco tiempo, que, como dice Apocalipsis 17:18, yo soy reina y nada me va a pasar, no veré luto ni nada. Le hace Apocalipsis, ¿verdad? Que es una iglesia diciendo de esa manera, no, yo no veré luto, no veré muerte, no veré llanto, no veré nada. Y dice la escritura, en una hora le vendrán todos sus males. A esa iglesia que cree que lo que está pasando no es de poner cuidado, que cree que lo que está pasando no es de meterse uno con Dios y decirle, Señor, necesito los ojos espirituales abiertos. Necesito, Señor, los oídos espirituales abiertos. Necesito, Señor, está divina y perfecta en este momento. Necesito, Señor, cojo al oriente, al occidente, al norte, al sur, Señor, ¿qué hago?